Muy buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa virtual, rueda de prensa que hemos llamado En la crisis, Duque regala 500.000 millones de pesos a los bancos. Saludo a todas las personas, a los casi 600 espectadores que nos siguen a través de Facebook, también a las personas que nos siguen a través de YouTube y de Periscope en Twitter. Los invito por favor a que compartan, a que hagan llegar esta transmisión. Saludo a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y que estaremos dispuestos a recibir todas sus preguntas. Y sin nada más, démosle paso. Saludo al senador Jorge Enrique Robledo. Senador, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por su presentación. Un saludo muy cordial al concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, que está aquí conmigo, y a Jorge Gómez, pues todos conectados por la web, a los periodistas de todo Colombia que nos están siguiendo y bueno, y a los colombianos todos mis saludos muy cordiales. Lo que vamos a hacer hoy aquí es hacerle un análisis crítico a las medidas de Duque y Carrasquilla en relación con el sector financiero, en relación con el sector financiero, qué es lo que ha pasado y los errores a nuestro juicio gravísimos que se han cometido. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar unas advertencias para que los mentirosillos profesionales en esta Colombia de las redes, donde tantas calumnias se disparan, no vayan a manipular las cosas. Esta no es una posición en contra de la existencia de los bancos. Los bancos son en general una necesidad del funcionamiento de la sociedad porque lo que hacen es concentrar recursos que están dispersos y concentrarlos para volverlos crédito. Eso es lo que se supone que deben hacer y lo que pueden hacer. Tampoco estamos por estatizar la banca privada, nunca lo hemos planteado así. Claro que sí hemos planteado dos cosas. Una, que debe haber banca pública, ojalá fuerte, porque hay muchas labores que la banca privada no puede hacer o que hace muy mal, que el Estado hace mejor y que es clave para el desarrollo de la economía. Y además agregar otro asunto, las funciones, cuando los bancos actúan bien, pues digamos que pueden generar hechos bien positivos, pero cuando actúan mal, también pueden causar desastres descomunales. La historia de la humanidad, de sus graves crisis, es en buena medida la historia de manejos financieros absolutamente inaceptables y contrarios al progreso de las naciones. Por su importancia y por esta característica de que pueden hacer las cosas muy mal y ser muy destructivos, en Colombia y en casi todo el mundo, el sector financiero está definido como un servicio público esencial. Servicio público esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden hacer lo que quieren, que están muy reglamentados, con todo detalle, reglamentados por el Ministerio de Hacienda, por el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, haciendo esfuerzos para que no abusen de su inmenso poder, se supone, pues, o favoreciéndolos, porque suceden las dos cosas. Pongo un ejemplo de las intervenciones que no son solo en Colombia, sino en el mundo entero. Hace unas semanas, cuando empezó esta crisis del coronavirus, que está necesitando que la banca actúe correctamente. El Banco de Inglaterra cogió a los principales bancos ingleses, que son unos superpoderes, y les dijo, este año no me reparten utilidades. O sea, esa plata es de ustedes, se la ganaron el año pasado, pero no la pueden repartir porque la necesitamos respaldando la economía inglesa. Y además les dijeron, y no me recompran acciones. Esta es una práctica que es común en los bancos, que cojan plata de ellos mismos y se recompren acciones, sus propias acciones, como una manera de valorizarse y hacer grandes negocios. Pues bien, el Banco de Inglaterra les prohibió esas dos conductas y ahí se consiguieron los ingleses 9.500 millones de dólares para inyectarle liquidez a la economía. Aquí todos sabemos que en una crisis tan grave como esta, el problema de que haya más dinero y que se respalden muchas actividades económicas es un asunto muy importante. Bueno, en Colombia, ¿cómo vamos con el sector financiero? Todos sabemos, y eso sí que se ha notado en estos días, que hay severas críticas y resistencias a sus actuaciones y que tienen base, digamos, base material, real. Todos sabemos que las tasas de interés en Colombia son muy altas, de las más altas del mundo. Márgenes de intermediación, o sea, lo que se ganan los bancos son utilidades supremamente altas, que los créditos son muy concentrados, hay muchas críticas y que obtienen utilidades que resultan ser desproporcionadas. Yo voy a dar dos cifras para probar cómo es verdad que los bancos están, digamos, haciendo utilidades
desproporcionadas que por supuesto no son positivas para el país. Entre el 2006 y el 2018, la economía colombiana, entre el 2006 y el 2018, la economía colombiana, el conjunto, creció al 3.9%, pero el sector financiero creció al 7.6% en promedio, o sea, casi 2 veces más, casi 2 veces más. Esto es una desproporción, pero hay una cifra que, si se quiere, es más grave. Entre el 2017 y el 2019, la economía colombiana creció apenas el 1.5%, o sea, malísimo. ¿Y sabe cuánto creció el sector financiero? 7.2%, o sea, casi 5 veces más. Esta es una prueba de que aquí hay cosas que tienen que estar fallando, porque pues si las cosas fueran sanas, deberían crecer a ritmos relativamente parecidos. Y esto sucede, y hay que decirlo con toda claridad, porque entre el gobierno, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera y Banco de la República, que dice que es neutral, pero que no es neutral, pues son los que toman cantidades de medidas de favorecimiento al sector financiero que resultan ser contrarias al progreso de Colombia. Y insisto en esto, como este es un sector tan reglamentado, son en últimas las medidas del sector público las que les garantizan las utilidades a la banca privada. Entonces, por eso este es un debate que tenemos que dar con toda seriedad. Bueno, la primera denuncia ya específica que voy a hacer en esta rueda de prensa tiene que ver con algo que ya es conocido. Hace 2 días se está hablando de esto. Y es que el gobierno nacional, ¿sí?, en asocio con el Banco de la República, tomaron una medida que literalmente les regaló a la banca privada utilidades por $500 billion de pesos anuales durante varios años, 500.000 millones de pesos al año regalados, como vamos a ver. ¿En qué consistió la operación? Los bancos en Colombia están obligados a tener algo que se llama los encajes, que es plata de ellos, pues, que tienen que estar depositadas en el Banco de la República como una manera una especie de cierta garantía para problemas financieros y de crisis y cosas de estas, para proteger a los cuentavientes. Son unos recursos que están allí con cero tasa de interés. Bueno, ¿qué pasó? Que el Banco de la República, con el respaldo del ministro Carrasquilla, les redujo esos encajes en 9.4 billones de pesos. Eso quiere decir que a los bancos les entraron 9.4 billones de pesos que no tenían para prestar en ese momento. Y al mismo tiempo, el presidente Duque, en un decreto, le ordenó a los bancos coger esos 9 billones de pesos e invertirlos en títulos de solidaridad, TDS, ganando intereses. Obligatoria la inversión. Eso les debe rentar unos 500.000 millones de pesos anuales a estos bancos. Con esa plata que, repito, se las dio en últimas el Estado colombiano. Alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde está lo indebido? Bueno, lo indebido es muy simple. Es que esa misma operación se había podido hacer por cuenta del Banco de la República. El Banco de la República había podido comprar directamente esos títulos, esos TDS, y prestárselos al gobierno nacional. E inclusive le hubiera podido cobrar intereses al gobierno nacional los mismos 500.000 millones de pesos. La diferencia, ¿dónde está? Es que lo que se gana el Banco de la República se lo debe entregar al gobierno nacional, o sea que esta hubiera sido una operación, ¿sí?, del mismo tipo, pero con cero utilidades para nadie, o sea que eran 500.000 millones de pesos que el Estado colombiano se había podido ahorrar para lo que quisiera, o para no gastarlos si no necesitaba gastarlos, o para aportarlos en la crisis del coronavirus, digamos, a la sociedad colombiana como un gesto de respaldo a la sociedad. Este es un regalo caprichoso y gratuito. Esto lo intentan enmascarar con el cuento de que es que la banca no puede emitir, y un poco de paparruchas, porque lo cierto es que el Banco de la República también se llama banco emisor porque emite, y si algo ha sucedido en estos años, no tengo tiempo para detenerme, es que ha habido emisión a la lata, como se dice. Lo que pasa es que la emisión ha sido en beneficio de los banqueros en vez de usarla en beneficio, digamos, del Estado y de la sociedad colombiana. Bueno, el otro asunto que hay que mencionar es que es muy importante. El gobierno no solo le dio esta liquidez a los bancos, que les obligó a invertir, sino que les ha dado otra mucha plata con distinto tipo de medidas, el Banco de la República principalmente, para que los bancos, pues bueno, hagan negocios. Es que el negocio de los bancos es prestar plata. Entonces, entre más plata tengan,
pues mejor les va y más plata ganan. Entonces ha habido un aumento de la liquidez inmenso en estos últimos años y particularmente en este año con el argumento del coronavirus. Un primer decreto que apareció que tiene que ver con esto que estoy mencionando es el decreto 444, que causó mucha molestia porque el ministro Carrasquilla le cogió una plata que era de las regiones y sin preguntarle siquiera dispuso de ella. Bueno, ahí el gobierno nacional tomó 14.8 billones de pesos. En general son créditos que tienen que devolver. El punto aquí es que una parte de esa plata va para los bancos. No sabemos cuántas. Esta es la hora que no sabemos, pero además tampoco sabemos de que la haya puesto algún tipo de condición a los bancos. Es que parte del punto de darles liquidez a los bancos en esta otra liquidez que vamos a ver es que no aparecen por ningún lado garantías de que esos recursos en esta crisis en la que estamos se vayan a usar pensando, claro, no se trata de que se quiebren los bancos, pero sí pensando en cómo se le va a servir a la economía y a los distintos sectores productivos que necesitan esos recursos. Bueno, otra decisión que han tomado el Banco de la República es un asunto que lo llaman los repos. Esos son unos créditos de corto plazo que el Banco de la República le hace a la banca privada. Bueno, pasaron de 9 billones de pesos a 23.5 billones de pesos. O sea, plata que le da el Estado a la banca privada para que haga negocios. 23.5 billones de pesos. Les aumentaron el tiempo de 30 a 90 días para la operación y les bajaron la tasa de interés del 4.25 al 3.75. O sea, les mejoraron otra vez el negocio a los bancos. Les mejoraron otra vez el negocio de los bancos en distinto tipo de operaciones con capital extranjero. No me voy a detener para no detallarlos muchos. También los bancos han aumentado su liquidez, tienen más recursos, operaciones todas en dólares que no pueden hacer sin el respaldo del gobierno o sin la esencia del gobierno. En resumen de todo esto que ha sucedido, que la deuda externa de los bancos colombianos ya va en 23.000 millones de dólares y que en el 2020 se ha aumentado en 39%. 39%. Estas cosas además también generan sus riesgos. No vayan a creer que todo es tan alegre como parece. Bueno, entonces, hasta este punto, ¿qué es lo que dejo claro? Ha habido un aumento enorme de la liquidez al sector financiero, mucho de eso por la vía de la emisión, así los neoliberales digan que no, porque esos son cuentos de ellos. Estas son formas de emisión, porque, repito, el Banco de la República se llama también Banco de Emisión. ¿Dónde empieza esta otra parte del debate que estoy planteando? ¿A quién le ha ido esa plata? ¿Qué han hecho con esta plata? Aquí se nos vuelve clave. Recuerden el Banco de Inglaterra, que les dice, bueno, la plata sí, pero ¿qué van a hacer con ella? Entonces, veamos a ver cómo están las cosas. La COPI Bogotá Cundinamarca y la COPI Bogotá Nacional, que representan a las pequeñas y medianas empresas, están cansadas de decir que lo que el gobierno ha aprobado en su respaldo es insuficiente. No voy a entrar en los detalles, dejemos en que dicen que es insuficiente, no les resuelve el problema, lo que hace es como diferirles unas deudas, pero ahí están, los intereses siguen corriendo y la crisis es supremamente grave. Y me llama mucho la atención que en estos días el exministro, el ministro Restrepo, Juan Camilo Restrepo, menciona que a las no pymes, ojo con la frase que él usa, las no pymes tampoco se están sintiendo respaldadas por los bancos como deberían estar siendo respaldadas. O sea, no les va bien a las pequeñas y medianas, que son las pymes, y dice Juan Camilo Restrepo que hay quejas también en sectores de empresas mayores. Y tengamos en cuenta una cosa, no se puede caer en la miopía de aplaudir cuando se quiebra una empresa o cuando se cierra una empresa. Eso es un absurdo, ¿sí? Porque en las empresas reposa nada menos, pues en una proporción muy grande, la creación de riqueza de un país sin la cual no hay nada, y el empleo formal de un país descansa en muy buena medida en las empresas de todos los tamaños. Bueno, además de actividades campesinas, por cuenta propia, exactamente, que también son muy, muy respetables. Pero bueno, ¿qué dice la superintendencia bancaria? ¿Qué dice? Esta es una información del 14 de abril. La superintendencia financiera, que es la que vigila el sector financiero, que dice que en esta etapa se han reestructurado con algunos periodos de gracia en algunos casos, 110 billones de pesos. O sea que al sector empresarial
se les han reestructurado 110 billones de pesos. Eso es apenas el 22% del total de la cartera, ¿sí? Porque la cartera vale 500 billones de pesos. Entonces ya ahí uno anota, digamos, una cierta debilidad. Ahora, pero cuando uno detalla cómo ha ido esos recursos, dice la superfinanciera que el 27% ha ido a consumo. Eso en general son créditos, es financiando tarjetas de crédito. Inclusive las refinanciaciones se las dieron automáticas sin consultarlas. Pero esto no va necesariamente a la producción, sino al consumo. Pues cosa que no es un crimen, pero estoy detallando en qué consiste. Otra parte grande, 47%, ha ido a vivienda, a refinanciar compromisos de vivienda. Y a comercial, que es donde está el crédito a las empresas, comercial, apenas se ha refinanciado el 12%. Entonces, esta es, digamos, una prueba matemática de la queja que están planteando los empresarios de todos los tipos, porque resulta que el monto de lo refinanciado, sí, o de lo reestructurado, dice la superfinanciera, pues muestra que a ellos no les están llegando los recursos que deberían llegar. Hay otro caso escandaloso que hay que denunciar, yo lo he denunciado en estos días. Se abre una línea de crédito agrario, dice el presidente Duque, que es especial para la pandemia y especial para los campesinos, y cuando nos vamos a revisar lo que sucedió, esto lo denunció la Contraloría General de la República, estoy resumiendo bastante para no alargarme mucho, a los pequeños productores agropecuarios apenas les ha llegado el 2% de esos créditos, a los medianos el 4%, y el gran crédito se ha comido el 87% de los recursos. Entonces aquí hay un debate sobre la concentración del crédito, pero la Contraloría además destapa una cosa que no conocíamos, que a la que yo le concedo la mayor de las gravedades, es que el grueso de esa plata, la casi totalidad de esa plata, no fue a crédito agrario, ni a pequeños, ni a medianos, ni a grandes, sino que se quedó en los vericuetos de negocios industriales, gremiales, de negocios comerciales, de importaciones de bienes agropecuarios, incluso que no son producción estrictamente, y resulta que si algo necesita este país en el agro es producir más, y más en esta crisis donde está en riesgo la propia seguridad alimentaria, nacional. Entonces aquí aparece otro punto. Bueno, si no están llegando los recursos como indican estas cifras, sobre todo esto el doctor Carrasquilla podrá pues hacer las explicaciones que sean del caso. Esta rueda de prensa en parte busca que el gobierno nos explique en detalle qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, si estos recursos no han ido realmente a respaldar lo que se debería respaldar, ¿a dónde han ido? Porque lo cierto es que el aumento de la liquidez y de los recursos en poder de los bancos se ha sido supremamente grande. Bueno, entonces aquí hay una cosa que hay que resaltar que es muy llamativa. Es que coincidiendo, no voy a dar las fechas con todos los detalles para no alargarme, pero coincidiendo con los grandes momentos del aumento de la liquidez, de los grandes aumentos de la liquidez, que son marzo 18, marzo 19, donde les entran casi 12 billones de pesos a los bancos. A partir de ese momento, las acciones que estaban en la bolsa de Colombia, que venían cayendo desde enero, desde febrero, tienen un repunte supremamente grande. Y resulta que el repunte principalmente lo tienen las acciones de los grandes bancos colombianos. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo con lo que estoy diciendo. Doy las cifras. La acción del Banco de Colombia, que en marzo 24 valía 21.300 pesos, pasó a valer 26.500. La del Banco de Bogotá, que valía 58.000, pasó a valer 73.000 millones. La de Corficolombiana, que valía 19.700, pasó a valer 26.380. La de la vivienda preferencial, que valía 22.140, pasó a valer 29.640. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que unas acciones que venían deprimidas hayan tenido un repunte coincidiendo exactamente cuando los bancos tienen más recursos? Entonces, aquí hay una diferencia que puede hacerse. ¿Será que usaron la plata del aumento de la liquidez que les otorgó el gobierno? Se supone que para prestársela a la gente, para hacer un negocio de recompra de sus propias acciones, para valorizar sus acciones y ganarse un montón de plata.
Y entonces aquí hay una cosa que hay que recordar. Mientras el Banco de Inglaterra prohibió de manera clarísima la recompra de las acciones, el Banco de Inglaterra también hizo otra cosa, y es que prohibió que se repartieran las ganancias del año pasado de los bancos. Bueno, en Colombia los bancos acaban de repartir utilidades por 3 billones de pesos, que hubiera sido clave que las dejaran operando en la economía nacional y respaldando la actividad de la producción. Entonces, aquí hay una inquietud que no es de menor cuantía y que el gobierno tiene que explicar satisfactoriamente, porque esta es una posibilidad que existe. Y termino diciendo dos cosas más. Dos cosas más. ¿Será que también han cogido la liquidez que tienen, que les ha otorgado el Banco de la República y el Gobierno Nacional para hacer movimientos especulativos de compraventa de dólares? Recordemos que el dólar se está moviendo así y que uno de los negocios de los bancos es estar en ese tipo de operaciones, cosa que no es por definición un crimen, pero cuando se les da liquidez, si la liquidez va a eso, pues no está cumpliendo la función que debería cumplir. Porque es que no se nos olvide que los bancos tienen una función que cumplir, son un servicio público esencial. O sea, el negocio de los bancos no es un negocio de compraventas de papayas o de aguacates o de camisas. Este es un negocio que tiene que ver con el conjunto del interés nacional. Otra pregunta que me hago, ¿están prestando mucha plata por fuera de Colombia? Es una pregunta que hay que hacerse también, porque esa posibilidad la tienen que hacer. Entonces yo espero que a partir de esta rueda de prensa, el Banco de la República, el ministro Carrasquilla, ¿sí?, nos explique a los colombianos satisfactoriamente estas inquietudes que estamos planteando, empezando porque nos explique por qué les regaló a los bancos, que sobre esto no hay duda. Sobre las otras cosas esperamos explicaciones, pero el regalo de los 500.000 millones de pesos es absolutamente inaceptable. Ahí lo que tenía que haberse hecho era que el Banco de la República hiciera la operación con el gobierno que ya expliqué, y que ese regalo de esos 500.000 millones de pesos no se le hubiera hecho a la banca privada. Recursos que bastante nos sirven en los afanes de esta pandemia. Luego está probado, ¿sí?, que si hay una política de favorecimiento a los bancos que no es clara, que no han explicado satisfactoriamente, porque está visto que los recursos no le están llegando a la economía como deberían llegarle, y que podemos estar ante un hecho cierto, y es que se sostenga también en esta crisis, cosa que es más inaceptable todavía, una política de favorecimiento a los bancos, que no es la política de favorecer el interés nacional, que es lo primero que hay que favorecer. En economía de mercado, claro, las empresas tienen derecho a ganar plata, pero también tienen un deber que cumplir con sus países, que es respaldar el aparato productivo. Muchas gracias. Bueno, senador Robledo, muchísimas gracias por su intervención. Seguimos saludando a las más de 1.500 personas que nos acompañan en este momento en Facebook, también a las personas que nos acompañan a través de YouTube y a través de Periscope en Twitter. Les recordamos que estamos transmitiendo esta rueda de prensa con el hashtag numeral regalazo de Duque a los bancos, para que por favor compartan, comenten, y ahí también recibimos sus preguntas. Saludo en este momento al representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Gómez Gallego. Representante, buenos días y adelante. Andrés, un saludo muy cordial para ti y un saludo muy cordial para los miles de personas que ya están en sintonía con nosotros, y a la cantidad de periodistas que están ávidos de responder, de que le respondamos preguntas. Entonces yo voy a hacer énfasis en una cosa especial, que me parece que no hay manera de demostrar cuánta plata, en este caso específico, el que voy a hablar yo, le regaló el gobierno a los bancos, pero es evidente que el regalo es enorme. El senador lo explicó bien. Hay una línea de crédito que el Banco de la República le confiere a la banca, que se llama repos, o sea, unas operaciones que llaman repos, que pueden ser de un día, de 5 días, de 30 días, se las ampliaron a 90 días. Miren, cosa curiosa, se las ampliaron a 90 días. Y la tasa de interés que pagaba la banca al Banco de la República por esas operaciones repos, no sujetas a encaje, o sea, no tienen nada que ver con los 500.000 millones que le regalaron con la plata del encaje bancario, es otra operación. Estos repos no sujetos a encaje pasaron del último día de febrero al último día de marzo de 0 a 9 billones de pesos. Y la
tasa de interés bajó del 4.25 al 3.75 y el plazo pasó de 30 a 90 días. Y ese es el periodo donde supone refinanciaron las deudas. Y lo que refinanciaron fue básicamente tarjetas de crédito, que ojo, en tarjetas de crédito los bancos pueden otorgar créditos hasta una tasa de interés del 28.15% sin llegar a la tasa de usura. Acuérdese que la tasa de usura la reglamenta el gobierno y la reglamenta y el Banco de la República, y hoy está en 28.16. Si están un medio puntico por debajo de esa tasa de usura, no están incurriendo en ningún delito y es lícito que presten plata a esa tasa. Están recibiendo plata del gobierno nacional, del Banco de la República, para diferir créditos a 90 días, la están recibiendo al 3.75 y la pueden colocar en tarjetas de crédito y créditos de consumo hasta el 28.15. También han refinanciado créditos hipotecarios por 90 días. Esto no quiere decir que le perdonen los intereses a la gente ni nada. Les han suspendido los pagos por 90 días y esos capitales se los cobrarán después de 90 días. Las tasas de créditos hipotecarias están entre el 9 y el 11% y se están entregando a ellos para esas refinanciaciones al 3.75%. Y para crédito comercial, que es un crédito de las empresas, que es el que se requiere para mantener las nóminas, los empleos, para eso no han destinado dinero suficiente, con un agravante, y es que mientras el gobierno les presta a ellos al 3.75, ellos prestan cuando prestan a intereses muy superiores, con riesgo casi cero, porque además el Fondo Nacional de Garantías les ha aumentado las garantías para que el Fondo Nacional de Garantías responda hasta por el 90%. Es decir, están corriendo el riesgo de perder el banco el 10% de la plata que presta, pero se está ganando la totalidad del dinero de la intermediación financiera, que como ven es un riesgo muy alto, que va desde el 25% prácticamente en tarjetas de crédito hasta puede ser un 6, un 7 o un 5,5, 6 en crédito hipotecario. Así que aquí hay un nuevo regalo, difícil de cuantificar, pero que es un regalo y que es enorme, es enorme. Entonces yo quería solamente enfatizar sobre ese punto porque espero que podamos rápidamente pasar a atender preguntas que seguramente muchos de ustedes ya nos están haciendo en el WhatsApp de Andrés Carmona. Muchas gracias. Gracias, representante Gómez. Y finalmente saludo al concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento. Concejal Sarmiento, muy buenos días, bienvenido a esta rueda de prensa y adelante. Andrés, buenos días, con mis saludos para el senador Robledo, el representante Jorge Gómez y todas las personas que se conectan a esta transmisión. Bueno, con la explicación que ha dado el senador Robledo queda claro que el gobierno de Iván Duque se ha puesto al servicio del capital financiero en medio de esta crisis, y mientras es muy generoso con los bancos, contrasta esta generosidad con la cicatería con la que ha actuado frente a las necesidades tanto de las empresas nacionales, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas, y frente a las necesidades de las millones de personas que hoy están sufriendo todo tipo de padecimientos a raíz de la crisis generada por esta pandemia. Resaltar dos o tres elementos de lo que planteó el senador Robledo. En primer lugar, cómo el gobierno se inventa préstamos innecesarios con la banca y les monta un negocio de utilidades de 500.000 millones de pesos al año. Un préstamo absolutamente innecesario porque la operación frente a los bonos de solidaridad la podía hacer perfectamente directamente el gobierno nacional con el Banco de la República sin asumir ese costo de 500.000 millones de pesos que se convierten en utilidades para los bancos. Y frente a los graves indicios que también explicó el senador Robledo de qué está sucediendo o qué están haciendo los bancos con esa enorme cantidad de liquidez que le ha otorgado el Banco de la República, y en particular frente a los indicios que existen sobre la utilización de esos recursos por parte de la banca para recomprar sus acciones y en esta forma mantenerlas valorizadas en las bolsas, este antecedente y estas denuncias tienen que ver también con la discusión que se está dando o que se tendrá que dar en la Corte Constitucional alrededor del famoso decreto 444, porque hay que recordar que la discusión frente a este decreto no es solamente por el origen de los recursos,
porque fundamentalmente son recursos de las entidades territoriales, sino también sobre el destino de los recursos. Y ese decreto señala que con esa plata el gobierno nacional les puede otorgar liquidez a los bancos, pero el articulado de ese decreto no establece mecanismos precisos de control que garanticen que esa liquidez que el gobierno nacional le daría a los bancos a través del FOME se utilizaría para mejorar la situación tanto de las empresas como de los hogares. No existen mecanismos en el articulado de ese decreto y eso es una omisión que la Corte Constitucional tiene que revisar y que considero que lo está revisando, porque en el auto que dicta una serie de pruebas está planteando la Corte Constitucional y está solicitando información sobre este tipo de mecanismos de control. Y finalmente señalar esto, lo decía al inicio de mi intervención, esta generosidad de Duque con los bancos contrasta con la cicatería que ha tenido frente a los recursos que se requieren destinar para atender las necesidades de las empresas y de los hogares en Colombia. En total, cuando uno suma las distintas cifras y recursos que Duque le quiere destinar a la atención de la crisis, eso va más o menos el 4% del Producto Interno Bruto de Colombia, que es muy inferior a lo que están haciendo otros países. Perú, por ejemplo, un país vecino, va a destinar el 12% de su Producto Interno Bruto, 3 veces más que en Colombia. Bueno, en Europa es casi del 20%. Pero además, cuando uno ve cuál es el monto de los recursos que Duque está atendiendo para atender el hambre de la gente, las necesidades sociales de la gente, eso es alrededor de 1.8 billones de pesos. No alcanza a ser ni siquiera el 0.5% del Producto Interno Bruto. En Colombia, Duque está dando alrededor de $67 por familia, mientras que en Perú, el gobierno peruano está otorgando subsidios que son de alrededor de $110 por familia, es decir, casi el doble de lo que está dando Duque. Y en eso estamos viendo cómo en las entidades territoriales están teniendo que asumir buena parte de estas responsabilidades, la gente sigue teniendo hambre, están en muchas ciudades saliendo en las calles, y mientras tanto, Duque pues le entrega todo tipo de regalos como estos 500.000 millones de pesos anuales a la gran banca. Gracias, concejal Sarmiento. Bueno, pasemos a las preguntas. Manejémoslo de la siguiente manera. Yo les voy a hacer de 2 o 3 preguntas por ronda y la idea es que los 3 expositores nos respondan. Bueno, esta es una pregunta que ha estado, digamos, que se presenta o que ya la hemos recibido varias veces aquí durante la transmisión. La realizó Pedro León Jáuregui de la ciudad de Cúcuta, el periodista Pedro León Jáuregui, y también la hemos recibido por parte del periodista de los Llanos Orientales, Miguel Ángel Dueñas, que dicen si este acto o estas acciones que ha hecho el gobierno nacional con la liquidez y con varios de sus decretos de emergencia económica se pueden echar para atrás. Si puede haber alguna acción desde el Congreso, desde la sociedad civil, desde los escenarios que tenemos disponibles los ciudadanos y ustedes como representantes en las diferentes corporaciones para denunciar y echar para atrás estas medidas. No sé si el senador Robledo, el concejal Sarmiento o el representante Jorge Gómez quieran responder. Recordarles que para garantizar el audio, por favor, activar el micrófono. ¿A quién? Ahora sí, senador Robledo. Yo creo que a Manuel, que es el abogado aquí, es un abogado súper duro, porque lo tuve en mi oficina y es muy duro, sabe muchas cosas. Concejal Sarmiento, por favor, responda a esta pregunta que nos han hecho varios periodistas. Bueno, desde el punto de vista jurídico, estos decretos que el presidente Duque está expidiendo en el marco de la emergencia económica y social tienen un control automático de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que una vez expiden estos decretos, los decretos van directamente a la Corte Constitucional sin necesidad de que nadie los demande y la Corte entra a hacer una revisión tanto sobre aspectos de forma como también sobre los aspectos de contenido de este tipo de normas. Por ejemplo, el decreto 444 en este momento está siendo revisado por la Corte Constitucional. ¿Qué pueden hacer las personas? Los ciudadanos pueden intervenir, participar en esa discusión ante la Corte, enviar un escrito haciéndole observaciones sobre la constitucionalidad de esos decretos. En nuestro caso estamos participando en varios de los procesos que se están adelantando ante la Corte Constitucional en el marco de esta revisión.
Ya lo otro es el control político, que ante las limitaciones que existen por estas sesiones virtuales en el Congreso que no funcionan muy bien, como lo ha explicado el senador Robledo, pues este tipo de rueda de prensa permite que la gente conozca, se entere, y bueno, que le exijamos entre todos y todas al presidente Duque que no aproveche la crisis para montarles negocios al sistema financiero. Bueno, siguientes dos preguntas. Primero pregunta Michael Anzola de Diario de Cundinamarca y dice, ¿cómo hacer para que este dinero no vaya a la banca, sino a una redistribución más para los afectados, para los ciudadanos, para las empresas, para los sectores que han sido totalmente afectados por parte de esta crisis? Y pregunta también Daniel Moreno del periódico El Pluralista de la Universidad Libre y él lo siguiente. Dice, de acuerdo con el decreto 444, el presidente Duque dijo en una entrevista reciente que lo que ellos están haciendo es un préstamo de flujos hasta 2040. ¿Es correcto decir que el gobierno nacional se autoprestó dinero para beneficiar al sector bancario? No sé quién desea aquí responder. Representante Gómez. Bueno, empiezo entonces por la última parte. Yo creo que es relativamente correcto decir que se autoprestó. Yo creo que más bien se prestó plata ajena sin pedirle permiso al dueño de la plata. Como dice algún analista, buscó plata en cajones ajenos para prestarse plata para atender la crisis, y buena parte de esa plata que se autoprestó, que puede ser una buena expresión, fue o está destinada a que los bancos, se supone, irriguen la economía nacional con crédito, lo que hemos demostrado que no ha sucedido, porque con esos recursos lo que han hecho es enriquecerse más ellos. Y lo segundo, ¿cómo hacer para que este dinero llegue a la gente que la necesita? Bueno, realmente en una crisis de este tipo no se trata de que todo el 10% del Producto Interno Bruto, dijéramos que podría ser una cifra correcta para inyectarle a la economía, le llegue directamente al ciudadano por la vía de un cheque o por la vía de un mercado. Pero una manera de hacerlo es que se obligue a que los bancos esos recursos los destinen a atender operaciones de crédito para dinamizar la economía, para mantener el empleo, sin obtener nuevas utilidades con esos recursos, que son recursos de los colombianos, que simplemente ellos están sirviendo de canal, de intermediario para transferir esa plata, y aumentar el volumen de recursos que se requieren para atender lo que dijéramos son las necesidades sociales, dijéramos los subsidios, los mercados y una serie de cosas que hay que atender, y sobre todo lo de la salud. Lo de la salud sí es impresionante. Ahí no debiera escatimarse ningún esfuerzo y debiera equilibrarse más la distribución de esos recursos. Desde luego, es que 1.8 billones de pesos frente a 40 billones más o menos que se han destinado para atender la crisis y solo 1.8 destinados a, dijéramos, a lo que se llama el gasto social, es una desproporción. Ya el concejal Manuel lo aclaró perfectamente. En Perú, que es un país incluso de una economía más débil que la nuestra, están destinando un porcentaje más alto del PIB para atender la crisis y una suma en términos cuantitativos superior para entregarle al ciudadano que está desprotegido. Perfecto. Quisiera hacer un comentario. Claro que sí, senador. Porque una de esas preguntas parece tocar muy precisamente con el decreto 444. ¿Se acuerda que fue el que causó un reclamo pues justo y airado de la gente de las regiones, las gobernaciones, el distrito, etcétera? Bueno, entonces voy a detallar un poquito el asunto. Esa plata, claro, sí. ¿De dónde sale? Son como unos 15 billones, digamos, 14,8 billones de pesos. Una parte importante, 2.7 billones es plata de una cuenta que se llama el FONPEP, que son, digamos, las pensiones donde se guarda plata para pagar pensiones de los entes regionales. ¿Sí? Ahí salen 2.7 billones. Y otra plata más grande, 12 billones, es plata del FAE. El FAE son recursos de las regalías que pertenecen a las regiones, no son propiedad del gobierno nacional. 12.1 billones. Entonces, el primer lío con eso que hacen Duque y Carrasquilla es que cogieron una plata que no era de ellos y ni siquiera tuvieron la gentileza de consultarlo con los verdaderos representantes de esos recursos, sino que hicieron con ella lo que se les dio la gana. Bueno, la plata del FONPEP, esa es una plata que no se puede gastar porque esa es una plata que en algún momento tiene que servir para pensiones. El caso del resto de la plata, o sea, lo de las regalías, entonces ahí aparecen dos discusiones.
Una es que una parte de esa plata se le hubiera podido dejar a los gobernadores y a los alcaldes para que la gastaran en sus regiones. Es que aquí no es solo el presidente Duque el que tiene necesidades de recursos, sino que gobernadores y alcaldes están súper acosados necesitando atender una serie de necesidades puntuales que no les atienden desde Bogotá el gobierno nacional. O sea, que ahí ya hay un pleito grande. Pero el otro punto es esto, es que ese decreto, el 444, y el FOME, que se llama el instrumento que crea, también dice que se le puede prestar plata a los bancos. Bueno, en mi oficina hemos estado averiguando y no hemos podido saber cuánta es la plata para los bancos. Parece mentira, pero no se sabe cuánto de eso es la plata para los bancos, ni cuáles son las condiciones. Yo desde ese día insistí en que el gobierno, cuando le transfiera plata a los bancos, debe poner condiciones para asegurarse que esa plata, pues así los bancos hagan una utilidad, por lo menos la pongan en la producción y no en otro tipo digamos, de decisiones inconvenientes. Y ojo, ese decreto 44 también dice explícitamente que esos recursos se podrán gastar en malos negocios. No utilizan esa frase, pero uno la lee y es así. O sea que echemos ojo porque de ahí pueden saltar quién sabe qué habichuchos, ¿sí? Cuando llegue la hora de decirnos en qué se van a gastar esa plata. Porque, repito, es preciso en señalar que se podrán gastar en malos negocios de actividades privadas. Bueno, senador, seguimos y sigo conectado con aquí en las redes sociales. Les comento, somos Sexta Tendencia Nacional y somos tendencia en Bogotá. Entonces, para que sigan compartiendo con el hashtag numeral regalazo de Duque a los bancos. Voy con las siguientes dos preguntas ya para ir cerrando. La pregunta nos la realiza Vientos Estéreo y dice lo siguiente: de esos recursos que le dieron a los bancos para amortiguar la crisis, ¿cuánto le han dado a los pequeños o medianos empresarios? Se puede decir, y preguntan, ¿puede decirse que sucedió lo mismo que ocurrió con los recursos de Finagro? Y también perdón, nos preguntan desde Cundinamarca que si se puede, el Congreso puede actuar en contra de este acto, si lo puede llegar a frenar. Senador Robledo. Pues a ver, sobre eso diría dos cosas. Parte del lío que tenemos aquí es que la información no es lo amplia que debería ser. Uno aquí tiene que ponerse casi como en los labores de detective, investigar qué está pasando, pero que los recursos no han ido de manera suficiente a las pequeñas y medianas empresas, pues lo expresan sus propios voceros, que son la COPI, las ACOPI locales o la COPI nacional, lo expresan con toda claridad. Esa es una manera fácil de saber. También la cifra que yo di, de los 110 billones de pesos reestructurados, de los que habla la superfinanciera, así no sean grandes reestructuraciones, sino unas reestructuraciones bien mediocres, apenas el 12% han ido al sector comercial, que es el que uno puede deducir que es el sector de pequeñas y medianas empresas, porque lo otro va a tarjetas de crédito y a créditos de vivienda en general, digamos, de gente que está pagando sus viviendas, seguramente sea así, pero no tenemos certeza de cómo saberlo. Ahora, modificar estas normas en el Congreso, pues es bien difícil, hay que decir esto con franqueza, pues porque pues, los amigos del gobierno son mayoría, inclusive hay que señalar que no estamos pudiendo hacer control político. Lo que viene sucediendo en el Senado, eso no es control político, tengo que decirlo con toda franqueza, ¿no? El control político consiste en que a un senador le den media hora o una hora para que haga un debate a fondo con un ministro y no que nos turnemos cada senador 3 minutos diciendo cualquier cosa y el grueso de las intervenciones son aplausos al genio del señor ministro que nos sientan ahí a hacer el sainete. Eso no puede ser así. O sea, mis preocupaciones en torno a que el control político y la actuación del Congreso por la vía de la virtualidad iba a ser mucho más problemático de lo que parecía. Bueno, ahí se está concretando. Deberíamos estar sesionando allá para poder hacer estos debates a fondo y decirle al pan y al vino. Bueno, senador, voy con dos preguntas para los congresistas, para el senador Robledo y el representante Jorge Gómez. La primera nos la hacen desde el programa Educación al Día de Medellín y es ¿qué impacto tienen estas políticas en materia
de educación pública, de los recursos que deberían ir para la educación, más en un marco de una crisis como la que vivimos. Y la segunda, nos la realizan desde el Politécnico Gran Colombiano, desde la unidad investigativa del Politécnico Gran Colombiano, y es a la par de este rigor que se está haciendo a los recursos hacia los bancos, también qué papel o qué labor de rigor se le está haciendo a los recursos de la salud. ¿Se están perdiendo recursos para la salud en momentos de esta crisis? Lo dejo a los Yo más que creo todo destinado a los que periodistas, a Jorge los y Manuel congresistas. te hagan esa respuesta. Yo ya he hablado, yo creo. Aquí, Bueno, que Manuel y Jorge lo hacen muy bien. representante Gómez, comience usted. Bueno, la pregunta sobre el tema de las transferencias para educación, de la educación pública, yo creo que ese dijéramos, será otro capítulo que tendremos que abrir después de que pase esto, pero las expectativas, las perspectivas que pueda haber de acuerdo al comportamiento del gobierno en este periodo son bastante preocupantes. Ojo, la propuesta o el acuerdo al que se llegó con FECODE en el último paro del magisterio, el último paro grande del magisterio, era que se iba a hacer una reforma o legal o constitucional que modificara el sistema general de participaciones para aumentar y garantizar que la educación pública tuviera los recursos suficientes. En eso ni el gobierno anterior ni este gobierno han avanzado, han sido morrongos en las comisiones que se nombraron para llegar a un acuerdo, han sido negligentes, para decirlo de una manera más precisa, y lo advierto desde hoy, seguramente serán más negligentes hacia futuro porque van a tener la excusa de que no hay recursos. O sea, siempre han alegado que no hay plata para atender las necesidades de la educación pública. Y ahora, con más, dijéramos, argumentos, van a decir, no, pero es que mire el mundo de plata que hubo que gastar en la crisis, no va a haber plata para la educación. Entonces, yo lo que advierto es que para cuando termine esto, dijéramos, esta cosa de la crisis dura en que estamos, hay que prepararnos para levantar una exigencia grande, primero de que el país produzca más riqueza para poder repartir más riqueza. Y segundo, que lo que se distribuya mejor de tal forma que la educación es una cosa fundamental, eso no tiene discusión, pues se fortalezca. Y no se fortalece de otra manera, sino aumentando las transferencias del sistema general de participación. Aquí no hay más discusión sino esa. Para que la educación pública funcione en un buen nivel necesita recursos y para que tenga recursos el SGP debe aumentarse de manera significativa. Concejal Sarmiento, ¿algún comentario sobre estas preguntas? Sí, en materia de salud, el gobierno también ha venido haciendo una serie de giros de recursos bastante cuantiosos a las EPS, que debe ser una preocupación de todos los colombianos y las colombianas, porque sabemos que las EPS son como una especie de hoyo negro y la plata que les llega se termina perdiendo y no termina llegando a las necesidades de salud de sus usuarios y de los pacientes. Y en el último mes le hizo un giro de 782.000 millones de pesos a las EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, que es para pagar los servicios que no están cubiertos por lo que antes se conocía como el plan de beneficios, como el POS. Esa es una plata que le llega a las EPS que debería utilizarse para financiar los servicios de salud que requieran hoy las personas en medio de esta crisis. Y el problema es la falta de información, como muy bien lo explicaba el senador Robledo. Robledo también muchas veces dice, el primer paso para la trampa es no publicar bien la información. Y como esa información no es pública, pues es difícil hacerle seguimiento a esos recursos, que son, repito, 780.000 millones de pesos, pero en esa tarea estamos. Porque a la par también se está viendo cómo los trabajadores de la salud, el personal de la salud, está reclamando que no cuenta con las garantías y como también tanto los hospitales públicos como las clínicas privadas están señalando que no hay avances significativos en lo que tiene que ver con la dotación que se requiere para aumentar la capacidad instalada y poder atender adecuadamente la emergencia. Bueno, quiero ya cerrar con una última pregunta. Hemos recibido muchas preguntas a lo largo de esta rueda de prensa. Los periodistas han estado insistentes, pero bueno, llevamos casi una hora de transmisión y solamente es esta última pregunta que nos hacen desde Telesalud y Derecho Televisión. El periodista Alfonso Ripe nos pregunta, el presidente Duque en sus famosas alocuciones de las 6 de la tarde dice que tomó plata de las regalías correspondiente a desembolsos durante 40 años y que el interés que iba a pagar el gobierno va a ser mayor al que pueden recibir en estos momentos. ¿Es válido que haya podido tomar estos recursos cuando debería corresponderle a los municipios? ¿Cuál debería ser el deber ser
según sus criterios? Pues digamos esto, Andrés. O sea, seguramente el gobierno tenga la potestad de haber tomado esos recursos. Sí, es probable que la tenga, porque este es un país donde cada vez el poder está más concentrado en el Ejecutivo, en la Presidencia de la República y en los ministerios. Pero el hecho de que una cosa sea legal, asumamos que es legal lo que hizo, no ha habido opinión en contra, no la hace conveniente ni la hace bien hecha. Es que esto aquí no es solo un problema de que es que yo mando aquí y hago lo que se me dé la gana. No, no es así. Y las cosas deben poderse discutir. Entonces, insisto, son dos recursos bien distintos, el FOMPEP y el FAE. El FAE es regalías y no hay la menor duda que esa es una plata que tarde o temprano se la tendrán que gastar las regiones porque es de ellos y solo puede ser de ellos. El gobierno la toma prestada. Pero ahí sí había una discusión para hacer. ¿Se la gastan ya o se la gastan dentro de 10 años o 20 años o 30 años? Y ahí tienen que tener derecho a opinar los alcaldes y los gobernadores. Porque no puede ser que todo es el presidente de la República, porque todo esto tiene sus astucias. Esa plata no la pueden llevar a sus regiones los alcaldes y los gobernadores, pero sí la manda el doctor Duque en cajitas debidamente contramarcadas con algún mercadito ahí adentro que dice Presidencia de la República. No nos sorprendamos entonces que esté mejorando en algo en las encuestas, porque claro, apareces como Santa Claus, como Papá Noel, mandando regalos a las regiones, cuando resulta que ni es plata de su bolsillo, ni es plata ni siquiera del gobierno nacional, porque al final terminan siendo una parte de esos recursos de las regiones. Entonces, o sea, no es una actitud, por lo menos, digamos, para no mencionar las otras cosas que podamos discutirle a la medida, es poco democrático que un presidente de la República actúe de esa manera y no tenga en consideración los gravísimos problemas de gobernadores y alcaldes en unas regiones empobrecidas, llenos de pobres, que no tienen prácticamente cómo llegarle a su ciudadanía, a sus electores, a atenderles sus reclamos. Listo, ya la última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, y esta es para el concejal Sarmiento, pero también si el senador Robledo y el representante Gómez desean completar, y es que varios periodistas nos han hecho la siguiente pregunta. Para la entrega de los recursos, digamos, de ayudas a través de mecanismos como ingreso solidario, en el caso de Bogotá, Bogotá Solidaria en Casa, los gobernantes, el gobierno nacional, los gobiernos locales han utilizado herramientas como el CISBEN o el censo del DANE para identificar, según ellos, las poblaciones vulnerables beneficiarias de estas ayudas, pero se siente que no han sido totalmente acertados. Concejal Sarmiento, ¿qué se puede sugerir o qué se puede proponer pues, para poder atender a la población que realmente necesita ayudas y recursos en estos momentos? Sí, la herramienta fundamental que han utilizado para la entrega de estos subsidios, ya sea en especie a través de mercados o a través de subsidios monetarios, transferencias, ha sido el CISBEN. El gobierno nacional, en primer lugar, ha tenido como dos bloques de paquetes o dos tipos de paquetes de ayudas. Una que ha sido giro extraordinario dentro de los programas que ya existían desde antes y para las personas beneficiarias de esos programas, fundamentalmente familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor. Lo único que hizo fue coger a las mismas personas que ya desde hace tiempo estaban en esos programas y les hizo un giro adicional. Y creó otro programa adicional que se llama Ingreso Solidario, que ese debe llegar, o supuestamente el gobierno nacional dijo que iba para llegarle a 3 millones de familias distintas a las que estaban en estos otros programas. Los dos mecanismos funcionan es a través del CISBEN y eso tiene muchas limitaciones, no solamente porque excluye a muchas personas que dentro de los puntajes del CISBEN no sean consideradas pobres, pero que en este momento no tienen ingresos y no tienen cómo comer, sino también el otro problema es que utilizar estas bases de datos tiene muchas demoras, es muy complicado y se demora mucho tiempo mientras que las ayudas les llega a la gente y esto implica hambre y sufrimiento. Y desde el polo, en el caso de Bogotá, hemos planteado que se prioricen otros criterios, como por ejemplo el criterio territorial. En Bogotá y en otras ciudades es fácil identificar cuáles son los barrios más pobres de la ciudad con mayores necesidades, los barrios además también que generalmente están llenas de personas que viven de la informalidad y que identificando este tipo de barrios se llegue a través de subsidios en especie que son los famosos mercados. Sería una forma mucho más expedita e incluso más eficiente para llegarle con estas ayudas de emergencia en medio de la crisis que genera la cuarentena. No sé si el senador Robledo o el representante Gómez desean completar algo. Yo diría, Andrés, digamos, yo diría que despidámonos porque
entre otras Ya cosas, hemos para que tenido. no perdamos el cariño de quienes nos han escuchado con tanta Totalmente, por paciencia. Pero supuesto. déjeme, yo agrego una última cosa nomás. Es darle los agradecimientos, por supuesto, a Jorge y a Manuel, que han estado al tanto de esto, pero además contarles esto. Lo que ustedes vieron aquí fue el trabajo de más de una semana de todos nuestros asistentes. Los asistentes de Manuel en el Consejo de Bogotá, Jorge Gómez en la Cámara, yo en el Senado. Un trabajo duro, no crean que estas cosas como que caen del cielo, porque el trabajo de investigación es complicado de hacer en Colombia y además hay que interpretarlo y entender las cosas, y agradecer la asesoría que hizo en ese trabajo al doctor Aurelio Suárez, ¿no? Ustedes saben, es analista en Blue y es un duro en estos temas y entiende muy bien las cosas y es muy estudioso y nos ayudó a entender de la mejor manera todo esto que planteamos hoy aquí. Entonces, pues nuevamente agradecerle Andrés por la presentación, al periodismo, a los colombianos que nos escucharon. Mil gracias y bueno, este es el tipo de cosas que seguimos haciendo. Nosotros estamos trabajando duro, estén pendientes porque estamos haciendo esfuerzos por llevarles por las redes todo lo mejor que les podamos llevar para que utilicemos productivamente este tiempo. Así es, senador Robledo, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias al representante Jorge Gómez, al concejal Manuel Sarmiento. Y la verdad, en serio, como usted bien dice, no nos quedamos quietos, seguimos trabajando en casa, pero seguimos trabajando por Colombia y gracias a los periodistas que nos acompañaron y que hicieron sus preguntas. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias.